Comenzó el Mundial Sub-17 donde están 7 selecciones sudamericanas y ya hemos tenido los partidos de Bolivia y la selección argentina y vamos a hablar de ellos, como siempre, con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, estamos aquí para empezar a hablar del torneo Sub-17, del Mundial Sub-17 que se lleva a cabo en Qatar 2025, recuerden, un torneo que se va a estar realizando durante 5 ediciones consecutivas en este país y de forma anual. Y bueno, ya hemos tenido los primeros partidos de 2 de las 7 selecciones sudamericanas que hacen vida en este mundial y han jugado Bolivia contra Sudáfrica y la selección argentina contra Bélgica. Vamos a hablar de estos partidos para ir conociendo poco a poco a estas selecciones, para que ustedes también por allí, si no han visto los encuentros, se puedan actualizar en este canal y para sobre todo que puedan ir siguiendo a las otras selecciones, que no sea de repente la tuya, para que puedas también ir conociendo nombres. Quién sabe si en el futuro te terminas topando con uno de estos equipos. Bueno, vamos a hablar de Bolivia, que ha perdido 3-1 contra la selección sudafricana. El encuentro que se llevó a cabo a primera hora de la mañana. Una Bolivia que, si bien pierde 3-1, mostró cosas muy interesantes, nada nuevo. Son cosas que había mostrado ya en el Sudamericano Sub-17, que le permitió clasificarse a esta instancia. Una Bolivia que, recuerden, que llega a este mundial ganándole a selecciones como Uruguay, haciéndole muy buen partido a la selección brasileña, perdiendo por la mínima, que le ganó a Ecuador, que a priori era favorita en ese torneo sudamericano. Bueno, llega de muy buena forma, con mucha confianza a esta Copa del Mundo como la 7ª clasificada. Y a ver, desde la intención en este partido, en los primeros minutos, mostró ese buen juego que había desplegado en el sudamericano. Un equipo que tiene bastante creatividad, es un equipo que le gusta el fútbol con la pelota, que es bien asociativo, que es propositivo, algo que dista mucho por allí de las Bolivias que hemos conocido en los últimos 10, 20 años. Y que además está dirigida por Oscar Villegas, además de por Perrota, que fue el técnico que los clasificó a la Sub-17. Villegas, que dirige este grupo, digamos, de forma mancomunada con Perrota. Y eso se nota, ¿no? Se nota la mano del entrenador. Entonces el equipo salió jugando, tuvo la pelota en los primeros minutos, acorraló por momentos a la selección sudafricana, pero no tuvo esa capacidad de entregar ese último pase en el último tercio de la cancha con tranquilidad, con inteligencia, para empezar a definir el encuentro. ¿Qué pasa? Que al minuto 35 hay una falta tremenda, una patada de un jugador sudafricano al tobillo de uno de los bolivianos, que si lo agarra de peor forma lo pudo haber partido por completo. Y esta falta es catalogada como roja directa. El jugador sudafricano Sibe Pama se va expulsado al 35. Y con una Bolivia que ya tenía el dominio del balón, con una Bolivia que ya tenía mayor intención que Sudáfrica, una Sudáfrica que estaba muy retrasada, uno dijo: creo que lo va a ganar Bolivia. O sea, si ya Bolivia es superior en los primeros 35 minutos del encuentro, con uno más esto debería ser un trámite resuelto. Pues resulta que esta jugada, lejos de favorecer a Bolivia, la termina hundiendo. Hunde a la verde porque Sudáfrica empezó a encontrar esos espacios que por allí le eran esquivos. Y además permitió que Bolivia se confiara demasiado. Se terminó confiando demasiado. Bolivia ya tenía adelantadas las líneas a lo largo del encuentro, pero con un hombre más se confió, se adelantó aún más, adelantó mucho sus líneas. Y si bien sus defensores centrales se vieron de manera bastante correcta, podemos decir que los laterales sufrieron toda la mañana. O sea, durante todo el encuentro, los laterales bolivianos, la verdad es que les ganaron las espaldas una y otra vez. Entonces empezamos a ver cómo Estrada, lateral derecho, y Lazarte, lateral izquierdo, perdían 1001 duelos contra jugadores rapidísimos como Bitboy, por ejemplo, Secoto, con Stevens, con Boloco, perdón, que fueron los jugadores más incisivos, obviamente los jugadores del ataque de la selección sudafricana, y salían como balas, sobre todo Bitboy, corrían al espacio y recibían balones filtrados o pases largos muy eficientes, y de esta manera empiezan a caer los goles en contra para los bolivianos. De hecho, al minuto 38, 3 minutos después de la expulsión, llega la primera jugada clara de Sudáfrica, clara, real,
Y esa jugada clara, bueno, de hecho, antes del gol había un par de aproximaciones que tuvo que tapar de muy buena manera Covea. Bolivia también se había aproximado. De alguna forma, el portero sudafricano también empezaba a hacer figura. Pero después de esas aproximaciones, post expulsión, a los 3 minutos ya llega el gol de manera definitiva, gol de Witbooi. Un mal retroceso de Bolivia, contragolpe, el remate del sudafricano que pega, la pelota pega en el palo, y después de que la pelota pega en el palo, Estrada toma el rebote y trata, digamos, de controlarlo. No se sabe muy bien para qué. Se nota que estamos en categorías formativas porque es un error de oficio tremendo. El jugador boliviano se da la vuelta, trata de controlarla para salir jugando y intentar el control. El mismo Witbooi se acerca después de pegar la pelota en el palo, se la roba y hace el gol, hace el 1-0. A partir de allí Bolivia se cayó. Se cayó desde lo actitudinal porque llega el gol cerrando la primera mitad, sabiendo que tenía un hombre más. Ese gol fue un baldazo de agua fría. Pero bueno, se sacó ese mal momento, se lo sacó como al minuto 41, 42. De hecho, llega un remate de Santos García al ángulo de cabeza, le pega Santos García al delantero y la pelota es rechazada por el muy buen arquero sudafricano que empezaba a hacer figura, repito, y bueno, impidió que de alguna manera Bolivia pudiera empatar cerrando el primer tiempo. Tremendo arquero, ¿no? Redeve, el arquero sudafricano. Bueno, empieza a aparecer mucho más Gobea porque, repito, se abren cada vez más los espacios para la selección sudafricana y tiene que intervenir el buen portero uruguayo-boliviano, que la verdad fue de los mejores jugadores del partido, pese a haber recibido 3 goles, no tuvo, digamos, incidencia directa, al menos que recuerden, ninguno de los 3. Fue rematado de forma clara y sin poder hacer mucha oposición, pero cuando tuvo que participar y tuvo que intervenir, pues salvó bastante más a Bolivia de lo que uno podría creer, ¿no? Parecía que Bolivia era la que tenía 10 jugadores. Entonces, ¿qué le pasó a Bolivia? Bolivia seguía buscando, seguía insistiendo, seguía siendo el gran dominador del juego, pero con muchísimo nerviosismo, repito, en los últimos tercios de la cancha. Dominaba bien el mediocampo. Sus defensores centrales, que tuvieron un partido bastante decente, repito, quienes más fallaron fueron sus laterales, pero Mena y Espinosa tuvieron un buen encuentro. Los dos centrales salían jugando, se conectaban bien con los mediocampistas, y la pelota, cuando le llegaba a Maraude, que fue digamos, el mejor boliviano, además del arquero, Jesús Maxi Maraude, de hecho el que metió el gol del Sudamericano Sub-17 para clasificar, Maraude, Saldías y Camacho, digamos, de alguna manera lograban un regate, lograban tener visión de juego o tenían el campo a disposición ya para poder filtrar una pelota, para poder jugar de manera más clara, pero no tomaban la mejor decisión. O sea, tenían posibilidades de generar más peligro, y yo creo que por los nervios del debut y quizás por estar sobre revolucionados y ante la situación de tener un gol en contra, pues no lograban no lograron concretar. Entonces seguían yendo, iban, y con una Sudáfrica muy efectiva reciben el segundo gol. El segundo gol llega de la misma forma, muchachos. Otra vez un equipo ansioso que pierde la pelota en la mitad de la cancha y que Sudáfrica aprovecha nuevamente de contra. Y con el 2-0 ya uno decía, es muy difícil que Bolivia pueda revertir esta situación. Entró Nassif, que creo que cambió un poco la cara de Bolivia para bien, porque empezó a jugar Bolivia como una especie de 4-4-2. Nassif alto, que tiene mucha pisada de área. Santos García, que estuvo bastante bien en el partido, pero muy sacrificado. Creo que encontró en Nassif un socio para poder desprenderse un poco más. Y ahí Bolivia empezó a llegar con más fuerza. Y en esos intentos de llegada, termina habiendo un penal, producto de una mano de uno de los sudafricanos. Y lo termina cobrando este penal Jesús Maraude, el calidoso, el 10 de este equipo, picándola. O sea, picó la pelota a lo Panenka sobre el palo derecho del arquero. El arquero se lanza hacia el sector izquierdo y marca el descuento de la selección boliviana
2-1. Y allí, faltando 20 minutos, la verdad es que todo hacía creer que era bien posible que la selección boliviana, si se atrevía y lo manejaba de mejor manera, gestionaba bien esta situación, podía empatar el encuentro. Porque el talento lo tenía, porque además desde el punto de vista físico no se vio tan superada por Sudáfrica como uno podría creer. Recuerden que estos equipos sub-17 suelen ser recontra más físicos y pesados y complejos en a estas instancias, a estas edades. A veces pareciera que ni siquiera tienen esta edad. Y la verdad es que Bolivia, que era lo que más preocupaba era el tema físico, no se veía tan superada al minuto 70 y más con un hombre adicional. Pero, repito, pesó nuevamente el tema de desbocarse y de esa manera llega al tercer gol, una pelota que rechaza de muy mala manera el lateral izquierdo Lasarte, no rechaza bien Lasarte, la pelota le queda servida a el jugador sudafricano que se cae, se levanta, se cae nuevamente, se levanta y aún así ni siquiera dio chance para que llegara Lasarte o se recuperara para tratar de quitarle el balón o incomodarlo. Los centrales habían quedado muy regados con las líneas muy adelantadas. Repito, los centrales adelantaban líneas, salían jugando y se supone que quienes por allí podían ayudar con los relevos, que eran los laterales, bueno, los laterales subían al mismo tiempo que los centrales y toda la línea defensiva quedaba muy corrida, quedaba muy hacia adelante. Y bueno, y esto pasó en los 3 goles y de esa manera llega el 3-1. 3-1 que sentencia el partido y que además es un muy mal resultado para la Verde, sabiendo que este era uno de sus rivales directos. Esto obliga a este seleccionado a ganarle a Qatar, que es el anfitrión. Siempre es difícil ganarle al anfitrión. Y además obliga a buscar algo contra Italia, o al menos no salir goleado, para ver si Bolivia de alguna forma ganándole a Qatar puede ser mejor tercera, o una de las 4 mejores terceras del torneo. ¿De las 4 o de las 8? No, clasifican 8 mejores terceras. Entonces tiene chance, pero necesita ganar un partido y no ganó no sacó ni siquiera un empate. Creo que el empate pudo haber sido un resultado justo, repito, desde el trámite, desde lo que ofreció Bolivia, desde la cantidad de porcentaje de balón que tuvo, de la intención, de lo que vimos conectándose entre los jugadores. Pero repito, si Bolivia no mejora la definición, si Bolivia no trabaja los laterales para el próximo partido, que fueron las notas más bajas, repito, Estrada y Lasarte, y si Bolivia sigue perdiendo pelotas en el medio campo y se adelanta demasiado de forma o sin tener relevos, creo que puede sufrir los 3 partidos y se puede ir a casa en 0. Este fue el diagnóstico, muchachos, de este partido entre la selección boliviana y la selección sudafricana. Ahora vamos a hablar de la Argentina-Bélgica, un partido que gana la albiceleste 3-2. De esta manera se convierte en la primera selección sudamericana en ganar su partido. A ver, partido bravo. Bélgica ofreció mucha más resistencia de lo que yo podía creer. Pensaba yo, no, en mi cabeza, uno que obviamente desconoce a estas selecciones muy jóvenes, uno no está viendo todos los días fútbol sub-17 europeo, uno podría creer que Bélgica por allí no es la selección más potente de Europa en estas lides, ¿no? Resulta que, bueno, por momentos le estuvo ganando la selección argentina. Primero iba ganando Argentina, se puso arriba 1-0, a pesar de que Argentina en los primeros 30 minutos le costó muchísimo tener la pelota y diría que a lo largo del encuentro muchas veces no pudo tenerla. 30 minutos para que Argentina empezara a tener asociaciones y posesiones largas. Bélgica no generaba demasiado peligro, pero sí tenía dominio del balón y se notaba que Vanemaker, su 8, tenía esa posibilidad o esa capacidad de en el medio campo tener dominio total de ese sector. O sea, un muy buen mediocampo. A partir del 8, muy buen mediocampo belga que tenía esa capacidad de sostener la pelota y de alguna forma hacer que Argentina perdiera la paciencia. Pero Argentina es un equipo que estos chicos que tienen menos de 17 años ya tienen tantos años jugando al fútbol, tantos años formándose, tantos años en academias que les dan oficio y saben leer este tipo de partidos y tienen la paciencia suficiente para esperar el momento indicado y ser certeros. Aún así, bueno, pese a tener muy poco la pelota, se veía que Argentina estaba obligada a ser un poco más vertical y cuando tenía la posibilidad de aprovechar, pues lanzaban uno que otro remate
sin demasiado peligro, pero ya aproximándose de a poco. Y uno decía, creo que de esa manera pueden llegar los goles de Argentina, ¿no? Con remates y sin pensársela mucho y tratar de ser un poco más directa, sin ser un juego 100% vertical el que vimos de Argentina. Bueno, a partir del minuto 35, o en el minuto 35 que Argentina empieza a crecer, llega el primer gol con una jugada de Silveira, jugador que va por banda derecha, manda un centro, hay un taco de rebote, creo que de Ojeda, y esa pelota que queda allí botando la termina aprovechando Tulián con un lindo remate. Tulián que hace el primer gol del seleccionado argentino, se va arriba Argentina, faltaba poco para terminar la primera mitad y conseguía ese gol de la tranquilidad. Bueno, Argentina se apodera del balón, empieza a pisar un poco más el área, empezamos a ver un De Martis que estuvo mucho menos referenciado, se tuvo que mover bastante por allí, por momentos incluso lo pudimos haber perdido un poco de referencia, muy diluido, pero bueno, también muy sacrificado. No tuvo su mejor partido, creo que vamos a ver de Martis muy buenos partidos, es un killer del área y creo que en este encuentro, repito, se perdió bastante, laguneó muchísimo, mérito obviamente del rival. Y entre todo esto, mientras pasaba todo esto, Bélgica lo empata en la última jugada del primer tiempo, un descuido en la saga, la pelota que servía al área, un balón pasado y un remate que le queda, o sea, una pelota que le queda a De Quimpe, lateral derecho, que manda un remate para marcar el 1-1. Una pelota que pasa de un lateral al otro, una pelota que es muy mal defendida, una pelota que quizás no fue tan precisa, que debía ser o llegar de forma más precisa al área, pero bueno, al estar un poco descuidada las marcas del seleccionado argentino, la pelota le llega a De Quimpe y de esa manera es que marca el 1-1. Y un golpe, ¿no?, para la selección argentina que se iba a ir al descanso tranquilamente, pero faltaban 20 segundos y no cerraron la primera mitad de la mejor manera. 1-1. Ahora, al minuto 60 llega el 2-1, Vanemaeker, repito, para mí el jugador del partido de los belgas, el 8 le inicia la jugada allí en pleno sector medio de la cancha, manda la pelota por derecha y desde la banda derecha viene un centro que genera unos cuantos rebotes y Camará llega se queda con uno de esos rebotes y se la pasa con mente fría en vez de resolver él. Se toma un segundito para pensar, para ver dónde está ubicado, ve hacia la izquierda que está su compañero, se la pasa al 9 Naert, quien define con el arco vacío. Otro gol de características similares, ¿no? Cosas que tienen que cuidar la defensa argentina en los próximos partidos. Les sirven pelotas al área, ven pasar la pelota, nadie rechaza de manera eficiente, las marcas están descuidadas y al segundo palo llega un jugador rival para marcar. Los dos goles con características similares. Entonces, bueno, a trabajar con eso porque un seleccionado como Francia, por ejemplo, creo que puede ser muchísimo más letal en este sentido. Una propia selección italiana, por ejemplo. Se mostraba como un equipo bravo Bélgica, se complicaba la situación, jugaba cada vez mejor y ahí yo decía, si no tienes dominio del medio campo y de paso estás perdiendo, yo no veo forma de darle vuelta a este partido. Pero apareció Argentina, muchachos. Apareció Argentina para hacer contrapeso, tiene que tomar decisiones placentes, mete varios cambios, ya vamos a hablar de esos cambios para de alguna manera contrarrestar el buen trabajo de, repito, Vanemaeker, que es un demonio, Noah Fernández, el 10, el jugador creativo de esta selección, Visibu, Camará, Braspeling, muy buenos todos, y dice Placente, pues yo voy a meter a Buyer, voy a meter a Jainovski y voy a meter a Esquivel. Voy a meter al chico de River. Entonces mete a Buyer y mete a Jainovski, los jugadores que emergen de Argentinos Juniors, y mete a este jugador Esquivel de River y apuesta con ellos. Mete también ya les voy a decir, este jugador que además es Matar, que es titular. Tiene minutos Matar, Gonzalo Matar, creo que su nombre es... Espérense un momento. A ver. Jerónimo Gómez Matar. Ese es el nombre del chico. No quería equivocarme, prefería siempre buscarlo. Bueno, con estos cambios el partido cambió por completo. O sea, ahí Argentina empieza a ser muchísimo más incisivo. Entiende que su juego vertical
va a tener muchísimo más impacto. Se trata de olvidarse de tratar de manejar el balón a esta selección belga que no se lo permitía, y cuando Bélgica adelanta, avanza algunas líneas, dice: Argentina, vamos a atacar por las bandas, y manda mucho al ataque a Buller. De hecho, de esta manera llega el gol de Argentina del empate al minuto 68. Corre Buller al espacio, Esquivel recibe la pelota en el medio. Allí como que entre pegarle y no pegarle se la termina dejando a Janioski, que la manda a guardar con muy buen remate y pone el empate 2-2. 2-2. Y de esta manera fue como Argentina empieza a voltearle el juego, una selección que además es muy física, mucho más física que la Argentina. Jugadores altos los belgas, jugadores muy potentes y también con mucha habilidad. Y luego al minuto 70, con una fórmula muy similar, un bombazo de Esquivel, que para poder llegar a esa definición, para poder poner el 3-2 Esquivel, se inicia una jugada con Janioski muy parecida en la posición en la que estaba Buller en el 2-2. Bueno, Janioski para el 3-2 manda una pelota desde la banda, el centro queda un poco pasado y al no tener marca, Esquivel revienta el arco y la clava en el ángulo al primer palo de paso. Golazo del jugador de River Plate. Lindo gol, muy parecido a los dos primeros o los dos goles que marcó la selección de Bélgica, ¿no? Pelota pasada, pelota aprovechada, sobre todo el primero de Bélgica, pelota aprovechada por el jugador que entra al segundo palo. Bueno, lo aplica Argentina y pone el 3-2 al minuto 70. Así que bueno, todo de Placente, ¿no? Diego Placente, que conoce muy bien a estos muchachos, que además hizo un gran trabajo en el Mundial Sub-20 siendo subcampeón, que tiene tiempo trabajando las inferiores de muy buena manera y que hace que sus equipos sean como la selección argentina mayor, sea camaleónico, capaz de adaptarse a distintos estilos de juego en el mismo partido, en distintos encuentros. Sabe jugar línea de 5, sabe jugar línea de 4, aunque Argentina en este partido planteó siempre línea de 4, y cuando vio que no iba a poder tener la pelota dijo: mi juego va a ser vertical y lo voy a ganar de esa forma. Y lo ganó con los cambios. Así que bueno, de contra, encuentra Argentina su primera victoria. Repito, creo que esta selección sí tiene que empezar a trabajar de mejor manera. Si tengo que hacerle algún tipo de salvedad a esta albiceleste sub-17, es que traten desde la posición del balón en el medio campo de reposar un poco más, que el equipo acá terminó muy cansado y, repito, contra selecciones mucho más potentes de lo físico y más preparadas desde lo técnico, como una Francia, puede sufrir a una instancia superior si no tiene la pelota en el medio campo. Tiene que tener más la pelota, porque si además Argentina le plantea un juego vertical a una selección como la francesa, pues te puede matar de contra sin ningún tipo de inconvenientes y te puede liquidar. Pero bueno, en conclusión, Argentina gana un partido bravo ante un rival muy complicado y muy capacitado. Creo que Bélgica va a clasificar junto a Argentina, no tengo duda de ello, salvo alguna sorpresa, y puede dar varias sorpresas Bélgica en el camino. Le gana un equipo realmente físico. Y también hay que recordar que Argentina en esta ocasión tiene un lindo reto, que es que Argentina está buscando su 10º título mundial. Me refiero en general en todas las categorías masculinas de fútbol. Tiene Argentina las 3 Copas del Mundo en la mayor, tiene 6 Copas del Mundo sub-20, nunca ha ganado un Mundial sub-17. Así que este es un hermoso reto para el equipo de Placente, me imagino es un gran incentivo para los chicos y por qué no atreverse a soñar. Creo que es un equipo que, si bien no llega con los pergaminos de digamos, de otras selecciones, como por ejemplo Brasil, que ganó el Sudamericano, o la propia selección Colombia, que fue subcampeona. Recuerden que Argentina clasificó sexta. Fue Argentina y Bolivia. En la rayita clasificaron a esta Copa del Mundo. Pero creo que es una selección que, bueno, mostró cosas muy interesantes en este encuentro y se lleva rápidamente el premio, y ya está prácticamente lista la clasificación de esta selección. O sea, con empatarle a Fiji, primero tiene que jugar un partido contra la selección de Túnez. Ponte que lo pierda, pero ya después con empatarle a Fiji, una selección mucho más débil, en los papeles ya un empate es suficiente para clasificar de ronda. Ni hablar si le gana a Fiji, que seguramente la va a golear. Bueno, muchachos, vamos a estar ahora pendientes de la segunda jornada. Vamos a tener a varios de las selecciones sudamericanas. Vamos a ver rapidito acá, antes de cerrar este video, quiénes juegan el día martes. Vamos a poner acá Mundial Sub-17 y ya con esto cerramos. Bueno, el día de mañana va a jugar Brasil a primera hora contra Honduras. Tiene un grupo súper fácil Brasil.
Luego está el partido entre Alemania-Colombia, partidazo a las 11:45 am. Estoy hablando de horario argentino. Ustedes adaptarán al país donde se encuentran. Inglaterra contra Venezuela, 2:15 horario argentino, 1:15 horario de Venezuela. No, a ver, 11:15 horario de Venezuela. 11:15 horario de Venezuela. El Inglaterra-Venezuela, que además en Inglaterra el delantero es venezolano, así que va a estar muy interesante. Y estos serían los partidos del día martes. Luego el día miércoles vamos a ver a Paraguay contra Uzbekistán. Y después creo que miércoles también veríamos a Chile contra la selección francesa. Y si no estoy mal, estos serían todos los combinados sudamericanos en la primera fecha de este mundial. Sub-17. Vamos a hacer este mismo análisis que hemos hecho el día de hoy con el resto de las selecciones para que las vayamos conociendo, repito, y así vamos a ir avanzando hasta el final de este torneo o hasta donde lleguen nuestras selecciones de Conmebol. Bueno, muchachos, gracias por acompañarme con este cafecito y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.